agradece también a dos compañeros importantes que ahora están trabajando con mi persona, con el Departamento de Asistencia Pedagógica, que es doña Ivania Casal. Muchas gracias, Silva, por todo el apoyo que me ha dado para que esto sea una realidad, y de igual manera a nuestro compañero Patrick. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Sin más preámbulo, entonces, vamos a darle la bienvenida a don Roberto Murillo Delgado, quien estará con nosotros trabajando el informe del estado de la educación. Bienvenido, don Roberto. Buenos días, realmente complacido por el espacio para discutir estos resultados del octavo informe Estado de la Educación, el octavo. Han pasado ya varias ediciones y bueno, el mensaje de este es un mensaje fuerte, sin embargo también nos hace reflexionar en parte en acción. Ya explicaré más adelante la portada, pero vamos a ver ahora que hay muchos de esos problemas que vamos a señalar, que hablamos de problemas no resueltos. Ahora, en el contexto de la pandemia, mucho de la crisis que vivimos se la atribuye justamente a ella, pero hay problemas que vienen de más atrás, ¿verdad? Que no le dimos una respuesta oportuna en aquel momento. Me pidieron también traer algunos indicadores de la dirección regional. Sin embargo, hay que ser conscientes de que de repente algunos indicadores tradicionales se nos están quedando cortos, de que hay otros indicadores claves que no existen y que la toma de decisiones debería partir justamente de eso, de tener esa información presente. De repente ustedes tienen mayor acceso a información para la toma de decisiones que la que nosotros les podemos brindar desde el Estado. Nosotros brindamos una perspectiva más global de la situación. Hay algunos análisis que realizamos donde incluso no se encuentran diferencias significativas a nivel regional, a nivel territorial. Ahora vamos a ver el caso del liderazgo pedagógico directivo. Sí señalar, por ejemplo, que el informe va desde el análisis de la enseñanza preescolar, justamente un nivel que carece de mucha información, hasta la educación superior. Hoy nos vamos a centrar muy sintéticamente en la valoración desde preescolar hasta secundaria. Hay 3 capítulos a profundidad para estos niveles. Uno que tiene que ver con competencia lectora, y eso tiene que estar relacionado con personas estudiantes, competencias digitales, que está relacionado con docentes, y liderazgo pedagógico directivo, justamente con las personas directoras. Quisimos hacer un capítulo para diferentes actores. El de liderazgo pedagógico directivo, por ejemplo, da continuidad a varios análisis que veníamos ejecutando para ver el tema de la gestión curricular. No obstante, y sabemos que llegó la pandemia y también el trabajo de campo afectó los alcances, las metodologías y la forma en que se iba a desarrollar la investigación. Nosotros incluso queríamos tener algunos análisis de observación de la labor de la persona directora, justamente para contrastar con los hallazgos que ya obteníamos de esta muestra que aplicamos nosotros a centros educativos grandes. Aquí tuvimos que excluir, por supuesto, a los universidades, porque bueno, en primer lugar tienen funciones de docencia todavía, entonces están muy ligados a lo que se hace en las aulas. Entonces quisimos enfocarnos más en los centros grandes. Entonces, dicho lo anterior, voy a empezar con el tema de la valoración general, y nos dice que el sistema educativo costarricense atraviesa una grave crisis, pero aquí, insisto, hablamos de un tema, el golpe combinado entre esos rezagos históricos y los efectos del COVID-19, es decir, los problemas no resueltos y las rigideces del sistema. Vamos a ver cómo en medio de una pandemia, donde en ocasiones se requieren respuestas flexibles, estas respuestas no se dan de esa manera. Hay un sistema muy rígido, muy vertical, y ya veremos cómo eso en alguna medida no permite que algunas situaciones se resuelvan de manera más rápida. Ahora,
estas dos condiciones, y ya explicaré por qué, se transforman en una crisis, y nosotros hablamos que es la peor crisis en varias décadas, y aquí tenemos entonces que en el caso de preescolar, de educación general básica y el ciclo diversificado, tenemos problemas de fondo, más preocupó la pandemia, y aquí vamos a ver que en esos problemas de fondo, no los voy a explicar todos, tenemos todavía rezagos en acceso, en materia de equidad, en eficiencia del sistema y en calidad. Cuando nos referimos a temas de acceso, uno puede ver un gráfico como este no es de un tema de la región, es nacional. Uno dice, bueno, el país ha invertido más en educación. ¿Qué ha hecho? Nosotros vemos incrementos en la cobertura de preescolar. Por ejemplo, en el Interactivo 2 se dio un aumento muy importante, del 7% en el año 2000 a un 89% en el año 2020. Ahí tuvimos un esfuerzo. Vemos también aumentos en secundaria, en esta tasa neta de escolaridad, que aquí lo ideal es que tuviéramos indicadores de 100%. Es decir, es una aspiración que los jóvenes, los niños y las niñas asistan en la edad que les corresponde a nivel escolar. Como vemos ahí, en tercer ciclo y en la educación diversificada, los indicadores no son tan optimistas. Por ejemplo, en tercer ciclo solo el 75% de las personas estudiantes asisten en la edad que tienen que hacerlo, y en la educación diversificada la situación es más crítica, 54. ¿Qué podemos encontrar ahí? Encontramos problemas asociados, problemas históricos de repitencia, de rezago, de soledad, que terminan incidiendo en estos indicadores. Ustedes, más que nadie, que trabajan directamente con centros educativos, saben que llegamos a noveno, a 10º año, hay chicos que tienen 3 hasta 4 años más de los que deberían tener. Entonces hay un tema, y ya nosotros hacíamos el señalamiento de que este problema no se origina en la secundaria, viene de más atrás, viene de la primaria, y ahora tenemos un problema ahí con segundo grado. Recuerden que antes el problema de la repitencia era el primer grado, se quedaban porque no sabían leer, y en parte antes de la pandemia los problemas de reprobación se trasladaron a segundo. Entonces ya veremos hoy que hay una situación más crítica. Entonces tenemos avances insuficientes en materia de acceso. Todavía hay chicos que ni siquiera están asistiendo al colegio, y eso es más frecuente cuando las personas estudiantes provienen de hogares en condición de vulnerabilidad. Entonces ahí la probabilidad de que las personas estudiantes avancen, se mantengan en el sistema, logren finalizar y logren tener las competencias para insertarse con éxito en la sociedad de conocimiento son más bajas. Entonces vamos a ver también que hay una correspondencia con estos hogares que de repente no logran que sus hijos se conecten. Entonces ahí tenemos un tema de fondo. ¿Dónde tenemos también otros problemas no resueltos? Bueno, ya observábamos que en temas de cobertura primaria tienen coberturas altas, pero el informe ha señalado, como ven ustedes ese gráfico, que en el país solo un 8% de las escuelas ofrecen el currículum completo. Entonces deberíamos plantearnos si efectivamente esas son las asignaturas que tienen que ofrecerse, porque realmente en la mayoría de las escuelas están brindando básicamente español, ciencias, estudios sociales, ¿verdad? Y se olvidan de otras asignaturas especiales que también son relevantes para la formación integral. Crecimiento. Bueno, ahí quisimos exagerar un poco el tema del eje, pero es para ver qué tanto hemos crecido, porque de repente si lo dejo que el eje lo corto en 20, vamos a ver que crecimos bastante, y no es así. Nos hemos mantenido muy estáticos, y las proyecciones nos dicen que de continuar a este ritmo, tal vez en el 2024 logremos que todas las escuelas estén bajo esa modalidad. Ahora, no es de extrañar que con esos rezagos históricos, cuando nosotros examinamos los resultados en las pruebas internacionales,
como PISA, esto es antes de la pandemia nuevamente, 2018, la mayoría de los estudiantes de 15 años tengan niveles de desempeño bajo. En el caso de matemáticas, 60% por debajo del nivel 2. Hay que recordar que esta prueba tiene 6 niveles de desempeño, 6 niveles. Y vean ustedes cómo se están concentrando nuestros estudiantes. Si vemos el nivel 2, bueno, un 80% por debajo del nivel 2 o menos. Entonces, nosotros hemos hablado de que históricamente nuestros estudiantes se concentran en esos niveles más bajos. Y eso significa que algo no estamos haciendo bien. En algún momento hacíamos observación de aula, se notaba que había problemas en la gestión del tiempo para arrancar las sesiones, problemas en algunas prácticas que serían modelos muy tradicionales, y bueno, ahora nos cae la pandemia, incluso caemos en un modelo completamente nuevo para las personas docentes. Entonces, insisto, tenemos un problema serio ahí. Otros temas que han estado presentes y que no resolvimos son los problemas de infraestructura. Durante varias ediciones del informe hablábamos de ambientes de aprendizaje de calidad, ¿verdad? Y eso era contar con luminosidad, que el lugar fuera ventilado, que la temperatura fuera la adecuada para impartir una lección. Yo creo que muchos pasamos por aulas y recibir matemática a la 1 de la tarde con un calor severo es cosa triste, digamos, no es tan efectivo. Y bueno, nos percatamos, por ejemplo, que en el 2021 más de 800 centros educativos tienen órdenes sanitarias, es decir, ni siquiera están cumpliendo los mínimos para ofrecer un servicio educativo. Hay 26 en la Dirección Regional de Heredia, es decir, que hay problemas más severos en otras regiones como Joto, en la Grande de Terra, incluso en la región Limón, donde hay más de 80 centros educativos. Pero aquí el tema es, bueno, ¿qué hacemos con estos 26? Ahí hay bastantes estudiantes matriculados y tenemos que ver cómo se les da una solución. Cuando se analizan tipos de problemas, bueno, y esto en el marco que se quería volver a la presencialidad en el 2020, problemas recurrentes de agua potable, ya fuera en algunas partes del centro educativo o en todo el centro educativo. 1 de cada 5 centros reportó problemas de agua en todo el centro educativo. Hay problemas de electricidad también, 1 de cada 10 tiene problemas de electricidad en todo el centro. Y hay otro elemento, a veces el indicador tradicional dice: ¿usted tiene acceso a agua potable? Sí, pero aquí incluyeron otro elemento, los racionamientos. Se puede tener acceso a agua potable, pero se están cortando el servicio frecuentemente. ¿Cómo se ofrece el servicio educativo? Entonces, insisto, aquí hay elementos de fondo que a veces no tenemos que abandonar la idea de contar con sus ambientes de aprendizaje de calidad, pero tenemos problemas básicos que no le hemos dado respuesta. Bueno, otro tema que se indaga es la poca disponibilidad de libros en las bibliotecas. Dígase que la mayoría están concentrados también en el gran área metropolitana. Entonces, vean ustedes, 34% con menos de un libro, de 1 a 2, 33%. Pero entonces, es una realidad un poco triste, digamos, si realmente queremos promocionar las competencias lectoras desde la primera infancia. Entonces, ahí hay problemas de fondo que no resolvemos. Golpe de la pandemia, entonces hablamos de una crisis educativa, y aquí voy a hablar ya de lo que fue el cierre de centros educativos y lo que el informe llamó una escuela improvisada en casa. Tenemos una situación inédita. Durante el 2020 se cierran los centros educativos, solo un 13% de las clases fueron presenciales y 1.200.000 estudiantes a sus casas. Aquí hay que entender que el espacio educativo, a la redundancia, pasa de un centro a un hogar, y así como tan desiguales son los hogares, tan desiguales se vuelven los espacios. A veces queremos que
los estudiantes se sientan en la cámara y a ellos les da mucha pena porque están en su cuarto, ¿verdad? Y a veces son decimos. Entonces, hay elementos ahí muy fuertes. Que de repente, antes de la pandemia, sabemos que existían, pero que cuando llegó nos ha sensibilizado mucho más, ¿no? Ahora, llega la pandemia, nosotros quisimos indagar con el tema de las familias, qué tanto las había impactado a nivel socioeconómico, se habían sacrificado tiempos de comida, pero incluimos un módulo especial sobre el tema de educación. No es de extrañar que el 60% nos diga que están algo o nada preparados, pensando en los niveles educativos que tienen nuestros hogares. Recuerden que en promedio tenemos como 9 años de educación. Entonces, cuando hacíamos algunos modelos que nos decían que esa posibilidad de sentirse preparado para apoyar en esas tareas que estaban enviando al hogar, que solamente aumentaba cuando se tenía secundaria completa o más. Ya nosotros veníamos señalando en otros espacios, incluso cuando tuvimos censos, que en el país habían conglomerados de hogares con climas educativos bajos. ¿Qué es eso? Un clima educativo bajo y son aquellos hogares donde los padres tienen primaria completa o menos. Entonces, nosotros en aquel momento señalamos, bueno, si se les deja una tarea de matemática que tiene que ver con probabilidades, por ejemplo, y lo enviamos a la casa que las hagan, ¿quién ayuda a ese muchacho a hacerlo? Si es un hogar que puede costearse una tutoría, probablemente la paga. Pero en el país hay muchos hogares, más del 80%, que no puede costearse una tutoría. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Verdad? Cuando no, en el hogar no podemos esperar ese apoyo. Yo creo que a veces queremos que ahí sea donde se desarrolla el proceso y que todo transcurra como si no estuviese ocurriendo nada. Y también he de decir que en otros estudios que habíamos hecho sobre exclusión, por ejemplo, uno de los factores que ayudaba a retener estudiantes era el rol del docente, ese rol de un docente, por ejemplo, que llega y le da una palabra de motivación a sus estudiantes y que los está apoyando. Más a veces que, por ejemplo, una beca. ¿Por qué? Porque hay hogares complicados, ustedes aquí en Heredia tienen zonas de alta vulnerabilidad, donde sabemos que ahí no hay ningún tipo de apoyo por parte del hogar. Entonces, el único que puede hacer la diferencia es el centro educativo. Entonces, esta crisis educativa nos conduce, con todos esos elementos, a un apagón educativo. Un apagón educativo es una metáfora. Es una metáfora para describir todo ese proceso donde se dan una serie de interrupciones, contenidos recortados, y nosotros hablamos de una nueva forma de exclusión. Vamos a ir viendo cada uno de sus elementos, principalmente el tema de las interrupciones recurrentes y los contenidos recortados. Ya nosotros incluso hace unos años, cuando vine a presentar el séptimo informe, hablábamos de los efectos de la huelga y se hablaba de esos planes remediales, ¿verdad?, que se pretendían y que hoy sabemos que no fueron, no se dieron. Ustedes tendrán más criterio para saber cómo se desarrollaron en las clases, pero hoy lo que registramos son 4 años consecutivos con una serie de interrupciones y que ha afectado toda la trayectoria de unas cohortes de estudiantes. Es decir, si en el 2018 una persona estudiante estaba arrancando el primer grado, ¿en qué grado estaría hoy? Cuarto. Entonces, este chico llegó hasta cuarto, esta chica llegó hasta cuarto y no ha tenido un año de instrucción completo. Y ya sabemos que hay docentes que reportan que están llegando chicos que aún no saben leer y no saben escribir, ¿no? O tienen fuertes debilidades. Entonces, ahí tenemos que hacer algo. Obviamente la pandemia obligó a contraer el tema de algunos contenidos, no se puede dar todos, correcto. Y nosotros encontramos, por ejemplo, que en segundo grado y sexto grado, esos recortes, como ustedes pueden ver, fueron superiores al 57%. Hubo un proceso, se nos dice en el MED, participativo,
donde intervinieron docentes y asesores para esta priorización. Hay criterios que dicen que hay elementos importantes que quedaron por fuera. Por ejemplo, cuando se analiza matemáticas, que es este segundo gráfico que vamos a ver, quedan por fuera, y el gran sacrificado es estadística y probabilidad. Tanto en la primaria como en la secundaria fueron los que más afectación tuvieron. Aquí, por ejemplo, en octavo y noveno, más del 59% de los contenidos reportados en matemáticas. Recuerden, hace un momento hablaba de cómo nos iban las competencias, ¿verdad? Según PISA, teníamos fuertes debilidades. Recuerden que PISA mide resolución de problemas, comprensión lectora, y bueno, aquí hay un escenario de cómo esto podría impactar. Se habla de que 40 puntos en PISA equivalen a un año de formación, de instrucción formal. Entonces uno puede simular cuál podría ser el efecto, y uno tiene que, sumando lo que ha vivido toda esa generación, los resultados del país podrían descender de 400 puntos, que ya nos ubica. Vean que estamos muy por debajo de los países de la ONU. Es una organización a la cual estamos inscritos. Pero si empezamos a sumar efectos de la huelga, todo el tiempo que se ha perdido, podríamos registrar incluso un descenso de 371 puntos en las pruebas que se hagan en un futuro. Entonces, vamos recapitulando: tenemos golpe de la pandemia, problemas de fondo, apagón educativo, y lo que tenemos es una crisis que profundiza desigualdades, ¿verdad? Entonces, ya les hablaba de los hogares con climas educativos bajos, y bueno, tenemos un conjunto de grupos con alta vulnerabilidad. Aquí está, sabemos que en el país existen algunas brechas que no hemos cerrado de manera territorial. Por ejemplo, la situación educativa de los distritos limítrofes o costeros es mucho más delicada, por ejemplo, que lo que ocurre aquí en la área metropolitana. Ahora, uno no puede generalizar. Insisto, dentro de una región, un espacio geográfico, suelen existir zonas a las cuales hay que prestarles atención. Pero veamos, por ejemplo, el tema de la conectividad. Vean ustedes cómo se incrementa el tema de contar con fibra óptica o cable coaxial cuando se está en esos hogares con mayores ingresos. Casi un 80% tienen una conexión con buena estabilidad. Pero eso es, vamos, muy poquito en el caso de los hogares con climas educativos, en el caso de los hogares más pobres. Muchos solo se conectan por celular, con planes prepago, lo dice el estudio. Entonces, ahí tenemos también brechas. Esto no es culpa del ministerio, no es culpa de los hogares, no es culpa de la inacción de muchos años de no haber resolvido un problema de conectividad. Y ahora, ya lo vamos a tocar más adelante, temas que el ministerio no va a poder solo, y ahora que hablábamos de ese apoyo que pueden obtener entre las universidades, la misma municipalidad, va a ser clave en este proceso. En esos temas de conectividad, por ejemplo, si tomamos la población de 5 a 18 años, vamos a ver que el 61% de los hogares en el gran área metropolitana, en la región central, que tienen computadora. Vean ustedes que están en una condición más ventajosa que otras regiones, como por ejemplo la Betal Caribe o la Betal Roma. El tema es que ese 40% que no tienen, en números absolutos es mucho más amplio. Recuerden que en la región central vive más del 65% de la población del país. Entonces, porcentualmente el problema es menos severo, pero en términos absolutos es una gran cantidad de personas estudiantes que no tienen computadoras u otros dispositivos y que dependen básicamente de su lugar. Entonces, para esta edición se construyó un indicador de hacinamiento tecnológico, es decir, si en la casa había una serie de dispositivos que facilitaran el tema de la conexión. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, uno encuentra que en aquellos hogares que tienen
más personas estudiantes, el hacinamiento es mayor. O sea, aquellos que tienen 4 estudiantes o más. Esos estudiantes también coinciden con aquellos de ingresos más bajos, con los de climas educativos más bajos. Entonces, todo empieza a redondear ahí. Tenemos un grupo, un núcleo duro vulnerable. Pero cuando nosotros le quitamos, excluimos el celular, perdón, ese hacinamiento sube al 77%. Es decir, aquí el celular vino a salvar la tanda en alguna medida. Pero tenemos que darnos cuenta también que hay hogares que efectivamente hay un celular, pero hay un celular para 3 o 4 chicos que están, tienen que conectarse a sus casas. Entonces, ahí es donde empiezan nuestras serie de dificultades y en donde estamos generando nuevas formas de exclusión. Ahora, el dato de cuántos conectados o desconectados, bueno, ustedes tienen que tener cifras más certeras de la región, de cuántos años. Nosotros llevamos lo que íbamos, era registrando los datos que nos iba proporcionando el Ministerio, que por ejemplo en mayo de 2020 serán de 535.000, en julio de 2020 375.000, que para el 2021 en marzo será de 426.000. Uno no puede esperar que el dato sea estático. Sabemos que la situación económica de los hogares en algunos se ha deteriorado y esto es como el tema del empleo. Si yo tengo empleo, no soy pobre, pero si pierdo el empleo, obviamente caigo en pobreza en estos hogares vulnerables. Entonces, puede que algunos hayan tenido conexión, hayan podido conectarse en alguna parte de 2020 y ahora en el 2021 no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que tenemos alrededor de un 40% de personas estudiantes que tienen problemas de conectividad. ¿Cuántos son aquí en Heredia? ¿Cuántos se han registrado? Entonces, ¿cómo vamos a atender a esa población? Eso es un elemento clave que debemos incorporar en estos análisis o esos espacios de reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de un nuevo escenario que va a potenciar la exclusión educativa. Primero, tenemos estudiantes con menos preparación. ¿Es cierto o no es cierto? Vamos a ver. Tenemos rezagos de aprendizaje acumulados en estos 4 años de interrupciones. Pero hay un elemento más, que todavía no lo he dicho, la falta de evaluaciones. ¿Qué tan efectivas fueron las plantillas de aprendizaje base, las guías de trabajo autónomo? Lo evaluamos. Vimos que tanto se estaba implementando eso en el 2020, si los docentes lo estaban pudiendo llevar a cabo. ¿Cuánto se cubrió de ese 50% de contenidos recortados? Tenemos un caso para matemáticas en Fiscalía la escuela, donde incluso se habla del 50% de ese 50%. O sea, docentes que tuvieron problemas para cubrir el 50% de los contenidos priorizados. Entonces, ahí tenemos también que ir explorando cómo evaluar lo que hemos hecho. Es decir, vamos a notar que temas como este, la persistente brecha digital, no se va a poder solucionar en este año. Entonces, sabemos que van muy lento, y hay falta de conectividad y hay falta de equipos. Entonces, usted ve cuánta población se va a atender, qué plazo se está tomando, y no es un problema que se resuelva en el corto plazo. Entonces, esta situación de pandemia que sabemos no va a acabar este año, nos tiene que obligar a reflexionar cómo vamos a atender a esa población vulnerable. Por otro lado, tenemos un incremento importante de los niveles de pobreza, y ese aumento en la vulnerabilidad va a poner en riesgo a futuro lo que es la permanencia. Entonces, los escenarios que tenemos es, si usted no culmina la secundaria, por ejemplo, van a haber grupos que en los próximos 5 años van a ser muy vulnerables y podrían caer en pobreza. Por ejemplo, el caso de las mujeres, si usted es de la zona rural, si está en la vuelta del Bronco, vuelta del Caribe. Pero ven ustedes, incluso en otras regiones, como en el norte es un 30%, estamos hablando de casi la tercera parte de esa población que no termina la secundaria.
Entonces, la que está un poquito mejor es la central, un 23%. Pero ¿qué es un 23%? Es casi 1 de cada 4. Entonces, tampoco es un dato para alejarse, no bien para reflexionar. Indicadores tradicionales, les decía, tenemos debilidades en indicadores para la gestión, indicadores para la toma de decisiones. Veamos el porcentaje de repitencia antes de pandemia. Estos son de la Dirección Regional de Heredia. 2017, el dato no está disponible, pero vemos que estábamos incluso por debajo del 4%. 4%, y ustedes me dirán, bueno, ¿qué se hizo diferente en esos años para bajar la repitencia? ¿Qué se hizo diferente? Si vemos reprobación, sabemos que tuvimos un bajonazo en el 2018 y ya sabemos por qué, ¿verdad? Vuelve a incrementarse un poquito la reprobación en el 2019 y ya los datos, porque todavía no tengo los del rendimiento definitivo, las proyecciones le hacen ver a uno que esa cifra va a caer a un nivel histórico, lo cual en otro contexto sería una buena noticia. Tenemos niveles de reprobación más bajos de la historia, pero la pregunta es, ¿están en las aulas? ¿Están aprendiendo o no? Tenemos indicadores de permanencia, como vamos a ver acá. Vean, este es un poquito el dato histórico, vean el dato 2020. ¿Qué hicimos diferente? Además, yo les hago la pregunta. Si no hubiera llegado la pandemia, hubiéramos tenido esos niveles de exclusión. ¿Qué hicimos tan diferente para haber mejorado tanto? Entonces, los indicadores hay que leerlos con mucho cuidado. De repente aquí no estamos capturando lo que nosotros queremos capturar, lo que nos interesa capturar. Aquí sabemos entonces que el sistema educativo, más estudiantes permanecieron inscritos formalmente. Sabemos que pasaron al siguiente nivel, pero la falta de evaluaciones, la falta de otro tipo de indicadores nos impide saber cuánto aprendieron, cuánto avanzaron en el logro o el desarrollo de esas habilidades claves. Entonces, existimos una crisis que profundiza desigualdades, a lo cual se unen las bajas capacidades institucionales. Al inicio hablaba de rigideces. Bueno, aquí en un contexto como el actual, se requieren medidas para mitigar los efectos, los impactos, esa capacidad de adaptarse a esa incertidumbre en la cual vivimos. Vean el primer elemento. Hablábamos de ese desplazamiento del espacio educativo de un centro escolar a las aulas. Se indaga, por ejemplo, en el tema de la formación en TICS para la educación, y ya sabemos que alrededor del 60% no recibió formación en TICS durante su estancia en las universidades. Primer elemento que nos juega en contra. ¿Cuántos años han escuchado ustedes de la importancia de las TICS en la educación? ¿Verdad? ¿Qué se ha hecho en los programas de formación inicial? Bueno, encontramos algunas asignaturas donde sí tienen mayor formación, en el caso de matemáticas, informática educativa, por supuesto, también algunas especialidades técnicas. Y ustedes saben que algunos de estos docentes son los que también contribuyeron a que el proceso educativo continuara durante un efecto. Pero realmente, si nos vamos al tema de la formación inicial, ya tenemos una primera patita de la mesa que es arranquear. Cuando se indaga en la utilización de medios y los recursos utilizados, ya ustedes saben la importancia de WhatsApp, ¿verdad?, para el tema de la comunicación con los estudiantes. Antes de que se instalara Microsoft Teams, y yo creo que todavía hoy perdura mucho el uso de WhatsApp para la comunicación con padres y madres de familia. Entonces, independientemente de ese nivel de formación, esto es bastante similar en todas las direcciones regionales, en todo el país, independientemente si usted tiene formación o no. Esto fue lo que se dio. ¿Qué se utilizó como recurso? La GTA.
GTA. Entonces hay un análisis dentro del informe que habla de que fue un recurso bastante homogéneo en algunos casos. No fue tan flexible como se esperaba. Ahora, estos análisis siempre nos conducen a la creación de perfiles. Y uno aquí en el país encuentra que hay un 23% de personas docentes que tienen un perfil avanzado en el uso del TICS. Pero hay un 41% que tiene un perfil inicial. ¿Y qué significa ese perfil inicial? Significa que apenas están empezando a conocer sobre un programa específico y cómo se utiliza. Apenas está iniciando una etapa de exposición. Entonces, pensar que ese 41% esté aplicando esas nuevas tecnologías para mejorar sus prácticas pedagógicas, eso es un gran error. Entonces, si vemos desarrollo profesional, ciudadanía digital, práctica pedagógica, todos se mantienen en un nivel inicial. De ahí que el informe también señale la necesidad de utilizar la evaluación diagnóstica para impulsar un programa de desarrollo profesional adecuado. Es decir, yo no sé qué comentarios recibieron ustedes, pero por ejemplo, fue el docente que tenía un nivel avanzado de TICS y de repente lo mandan a una capacitación para saber cómo se abre el correo electrónico, cómo se usa. ¿Qué habrán dicho ellos? ¿Verdad? Ahí es donde uno tiene también que empezar a ver cómo se gestionan los recursos. ¿Cómo se gestionan esos recursos? Uno pretendería, por ejemplo, que esa identificación del perfil inicial, sí, mandémoslo a que vea cómo se aprenda, cómo se utilizan las herramientas de Office. Perfecto. Pero el docente que ya está a un nivel avanzado, que debería decidir cómo crear un blog, cómo compartir material, otro tipo de estrategias, digamos, para ellos, que les permita mejorar. Voy a dar un tiraje al tema de liderazgo pedagógico directivo, que es un tema fundamental. ¿Por qué liderazgo pedagógico? Bueno, si nosotros empezamos a examinar la literatura internacional, hay países que ya tienen décadas avanzando en esta temática, que han hecho análisis y saben del efecto importantísimo que juega el papel de la persona directiva en los centros educativos. Lo identifican como el segundo factor más relevante después del docente para mejorar el rendimiento y el aprendizaje de las personas estudiantes. De manera directa no, pero de manera indirecta sí, gestionando para que se den las condiciones adecuadas en los procesos de enseñanza, motivando al personal docente para que se desarrolle profesionalmente y así mismo desarrollarse él, para desarrollar un proyecto de centro educativo y en el cual todos los actores del sistema o de ese centro específico estén apuntados. La revisión que se hace de la normativa, de los planes de formación, son tajantes en decir que tenemos importantes vacíos. Primero, en cuanto a las funciones, hay un vacío en ese planteamiento de la visión rectora de su centro educativo. Se nos dice que por ahí está el MESE, que ya dejó de ser voluntario, pero no todos los centros educativos han avanzado en él, ¿verdad? Entonces, yo creo que si vamos y hacemos la consulta con el personal docente, muchos van a ver ausencia y no saben para dónde va el centro educativo. Hay un tema importantísimo que es esta cultura orientada a la mejora de la colaboración. Tanto que hablamos de trabajo en equipo, pero realmente estará esa función establecida para los directores, así. Ellos tienen claro qué es lo que deben hacer y qué no deben hacer en relación a este tema. Somos muy buenos siguiendo normas y aquí sí salimos bastante fuertes comparados con los marcos de desempeño a nivel internacional, siguiendo normas, pero no de aquellas que están dirigidas a facilitar el clima de seguridad y bienestar que favorece el aprendizaje. Y el último elemento, extraído para mí es clave, es esa dimensión de desarrollarse y desarrollar a otros. Qué importante es el rol de esa figura
que se preocupa porque la persona docente procure mejorar sus prácticas profesionales. Pero sabemos, y bueno, eso sale de esos estudios, diversos conversatorios, que nos dicen: yo elegí ser director porque ya no quería estar en las aulas. No quería estar en las aulas. Entonces, hay ocasiones en que uno dice: bueno, como un director no va a estar en las aulas, tiene que estar, que ser esa figura líder en el centro que sirva de referencia para sus propios docentes. Tal vez no sea especialista en el área, pero por lo menos que gestione los apoyos para que cuando vamos a ver, y el otro tema que es la formación inicial, tenemos 38 planes de estudios aprobados por CONADE y el profesor, 38 planes, o sea, son 18 universidades ofreciendo programas de administración educativa, con una alta temporalidad y poco énfasis en liderazgo pedagógico. De hecho, la mayoría de los programas no tienen ningún curso sobre liderazgo. Solo la Universidad Nacional tiene una maestría con un énfasis en liderazgo pedagógico, eso lo dice el informe, pero para nadie es un secreto, ustedes lo saben, el énfasis de esos programas sigue siendo competencias administrativas. Funciones centradas en una visión tradicional de la gestión, una formación en competencias administrativas. ¿Qué podríamos nosotros esperar de las personas directoras? Que mucho de su gestión se enfoque en eso, ¿no? Pero ¿cuál es el apoyo para que empiecen a desarrollarse en estas otras áreas estratégicas como el liderazgo pedagógico? Ahí es donde vamos a encontrar una serie de debilidades, por ejemplo, la falta de actualización. Hay programas que no se acreditan y hay algunos que no se han actualizado desde que se crearon en mediados de la década del 90. Eso también hay que decirlo. Tenemos que ir avanzando. Se habla de los pocos espacios que hay para esa actualización, pero bueno, lo que se encuentra es como una brecha entre lo que se está formando, lo que dicen las funciones y lo mismo que nos dice la política educativa que tiene que hacer una persona directora, justamente planteando ese proyecto o esa visión de centro educativo. Pero veamos, o sea, hay otras condiciones. Si usted quiere establecer un proyecto en su centro, debe contar con un equipo, ¿no? No lo puede hacer todo solo. Pero aquí hablamos de un liderazgo distribuido también. Pero vamos a encontrar que en el país, por ejemplo, en el periodo 2016-2020, solo el 35% de las personas directoras se mantenían en el mismo centro educativo. Empezando por el líder que está rotando, está cambiando. Sabemos que hay un tema generacional también, un tema de relevo importantísimo, pero bueno, ¿qué se ha hecho para mejorar esos procesos de inducción? Bueno, yo que sepa, y a partir de las entrevistas que se hicieron, esos procesos de inducción no existen. También hay alta rotación en los demás puestos docentes, administrativos, docentes. Entonces, veamos que tenemos un escenario donde realmente en un centro educativo los funcionarios están rotando bastante. Y aquí lo que ocupamos es construir esa visión del centro escolar, donde todos canalicen sus esfuerzos a mejorar el desempeño de los estudiantes, pero a partir de metas claras, que a veces esas metas no las tienen presentes. Hicimos un estudio, bueno, aquí vamos a ver que los directores entrevistados representan el 29% de los centros con mayor cantidad de matrícula, 513 personas directoras. Esto fue un esfuerzo extraordinario realmente porque no se lograban contactar, realmente no se lograban contactar a las personas directoras durante el 2020, se hacían llamadas, se trataba de contactar al centro educativo, no había forma. Muchos no estaban nombrados, por eso que les mencionaba. Y bueno, fue un campo que se extendió de octubre a diciembre del 2020. Cuando indagamos, aplicando un instrumento de Vanderbilt sobre el liderazgo de educación, que indaga en esos componentes básicos de liderazgo y en esas dimensiones de procesos, por ejemplo, ahí se le pedía a la persona directora que señalara qué tan efectiva era su gestión.
Lo primero que encontramos es que en el país, bueno, principalmente las de preescolar, consideran que hacen una gestión muy eficaz. Número uno. Solo los que viven en distrito índice de desarrollo social bajo reportaban como una gestión eficaz. Es decir, todos, la mayoría, vean ustedes, indicadores de más de 4, consideran que ya están haciendo muy bien sus gestiones en los diversos procesos. El único eje que tuvo una puntuación más baja fue en esta dimensión de conceptos básicos que tienen que ver con la relación con la comunidad. Ahí fue donde reportaron, o ellos mismos autorreportan mayor debilidad. Y en el tema de procesos, en el apartado de seguimiento. Ambos fueron los que, cuando indagamos qué tanto los ha afectado la pandemia, también salieron señalados como los más afectados. Entonces, hay un estudio que realiza García y Cernas para la Dirección Regional de Leyes, que también les recomiendo revisarlo si no han tenido acceso a él, que indaga sobre tipos de liderazgo, que también lo referenciamos y para nosotros es importante porque nos da una pista, y es que la persona directora tiende a valorar muy bien su desempeño, pero otras figuras no lo ven igual. Cuando se le indaga al docente, cuando se le indaga a la figura del supervisor, ellos dicen no, la persona directora tiene vacíos muy importantes en la concepción de lo que se entiende por lo que plantea la política educativa. Entonces, no hay una correspondencia entre lo que señalan otros actores con lo que indica la persona directora. Pero ¿cómo lo resolvemos? Eso se resuelve a través de un acompañamiento real a las personas directoras, es decir, diciéndoles, bueno, hemos visto cómo se gestiona esto, podría mejorar. En el tema de las visitas al aula, sé que algunas direcciones regionales, por ejemplo, han ensayado, si es de secundaria y la persona directora no tiene esa formación, por lo menos cuando la persona directora vaya, ¿qué aspectos tiene que ver? ¿Qué puede observar él para obtener o para darle un acompañamiento a su docente? O por lo menos también, dónde buscar o dónde gestionar un apoyo para él, que es otro elemento clave. Aquí, por ejemplo, se indagaba sobre el liderazgo transformacional, que es un tipo de liderazgo que favorece la reflexión sobre diversas creencias y nuevas perspectivas para la construcción de soluciones conjuntas. También el transaccional, que este es más enfocado en una recompensa contingente, es decir, el premio por hacer las cosas bien, y el Inspire, que ese es el que promueve una horizontalidad. Vean ustedes que el que nos salió más bajito fue el Inspire. Así que está esa figura y vertical. Nosotros hablamos de que un contexto, ya lo he dicho varias veces hoy, requiere respuestas visibles. Sin embargo, cuando uno analiza esas prácticas que las personas directoras realizan, a lo cual le dieron más prioridad, nuevamente sale como un reforzamiento de esta gestión centralista, ¿verdad? Y es cuánto tiempo demanda la atención de los requerimientos de la administración central o regional. Antes de la pandemia y después de la pandemia, vean ustedes, sale ahí posicionado en primer lugar. Ahora, la pandemia no todo fue negativo. Ellos también señalan que hubo un aprendizaje en las tecnologías para la mejora de la gestión. Aquí nos muestra esto, que también hay un espacio para hacer las cosas diferentes. ¿Quién imaginaba en el 2018-2017 que iba a tener una reunión virtual con sus docentes? ¿Verdad? El tema aquí es cómo tratar de no volver a esas prácticas del pasado, es decir, cómo seguir aprovechando esas cosas que vimos que se pueden hacer o gestionar de manera distinta. Pero vean que persisten otras tareas como la conducción de reuniones, las tareas de supervisión y evaluación, que estas tareas de evaluación y supervisión requerimos que cambien de enfoque a un acompañamiento. Cuando vemos que otras tareas fueron
pero un cambio más severo, la atención de padres de familia por trámites bajo su prioridad, las acciones para la prevención social y vínculo con la comunidad de los padres de familia, con prioridad, la búsqueda de recursos, donaciones o convenios para centros educativos también perdió prioridad, la planificación de actividades no pedagógicas también perdió prioridad. Entonces, aquí hay un elemento, y pareciera que hay como una ruptura en este momento, en medio de la pandemia, con esos otros actores de la comunidad. Entonces, a futuro, reflexionemos, ¿qué podemos hacer para recuperar ese vínculo? Para recuperar el vínculo con esas instituciones que nos han apoyado de una manera u otra en otro momento. O si no nos han apoyado, ¿cómo hacemos para que nos apoyen? Las preocupaciones antes de la pandemia: construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura, falta de recursos para la gestión de la escuela. Esos eran los principales temas en los que ellos señalaban que tienen mayor preocupación. ¿Dónde vemos ahí el rendimiento de los estudiantes? Vean ustedes, baja al tercer lugar, pero los otros están muy arriba, 45, 54%. Entonces, a veces perdemos también de sentido el objetivo prioritario del sistema educativo, que es los estudiantes. En medio de la pandemia, vamos a ver, falta de recursos para la gestión de la escuela. Sabemos que en medio de la pandemia empieza a apretarse la faja, ¿verdad? Y las juntas empiezan también a haber recortes en su presupuesto. Eso genera preocupación, pero vean ustedes, la falta de tecnología o herramientas tecnológicas de conectividad se ubica ya en un espacio más importante. Veamos el tema de la tecnología. Estos gráficos de distribución, el de negro, es antes de la pandemia, cuando utilizaban las tecnologías, y ahora nos dicen que están usando mucho las tecnologías. Hay que ver qué tipo de uso existe. Al igual que las personas docentes, puede que sea un uso muy básico y hay que seguir potenciando estas capacidades gerenciales a través de estas herramientas, pero por lo menos ya se están animando a hacer cosas que antes no se hacían. Entonces hay que aprovechar lo que la pandemia nos ha dicho que podemos hacer. Entonces, ese es otro elemento que sale de ese estudio. Voy a brincar a otro tema que tiene que ver también con la rigidez y que es otro elemento importante, y es el aumento de la pobreza. Ya lo había mencionado cuando hablé de los nuevos escenarios de exclusión, pero en el país, si nosotros quitamos del ingreso a los hogares las transferencias, las ayudas, vamos a ver que las personas en pobreza extrema se incrementaron de 186,000 a 297,000 en el 2019 y el 2020. Un incremento del 59%. 297,000 estudiantes en pobreza extrema. No es en pobreza, es pobreza extrema. En ese mismo periodo vamos a ver una caída de la inversión de un 8%. Entonces, si ustedes leen la literatura internacional sobre qué medidas podemos hacer para cerrar esas brechas socioeducativas generadas con la pandemia, una de ellas es asegurar recursos para la educación, para la atención de poblaciones más vulnerables, priorizando en ellas, pero en este contexto, por la situación fiscal complicada que vive el país, bajo crecimiento, lo que tenemos es menos recursos. Entonces, para el presupuesto 2022 ya se prevé afectación en programas de equidad, transferencias juntas, ¿verdad?, para el tema de mantenimiento, y bueno, hay rubros que tienen que ver con capital también, construcción de nuevos edificios. Entiendo que básicamente mucho se va a limitar, en el caso de becas, a mantener la población beneficiaria del año 2021. Entonces, tenemos un escenario donde tenemos un aumento de la demanda insatisfecha por programas de equidad. Es decir, había hogares que antes no requerían, por ejemplo, el programa de alimentos, y que ahora sí lo están requiriendo, pero que no van a ser beneficiarios porque no hay recursos. Esto no significa una defensa de ese status quo. Nosotros tenemos que hacer cambios en la gestión. Ustedes saben que hay espacios de mejora de cómo se gestionan esos recursos.
Vean el caso del programa de alimento. Esto nosotros lo reconocemos como un elemento positivo en medio de la pandemia, porque se benefició a casi 500,000 de personas estudiantes, que básicamente ese paquete de alimentos pasó a ser el alimento que ellos recibían en esos días. Entonces, ha sido una cobertura universal en primaria y una cobertura que se fue incrementando en la secundaria, pero en el caso de las becas, sabemos que es la mitad de la población en pobreza que es beneficiaria. Entonces ahí también tenemos otro grupo que no está siendo cubierto y que señalamos que en algún momento podrían convertirse en los nuevos estudios. No sé si ustedes tienen datos de las personas que asisten a estas modalidades de jóvenes y adultos, qué tanto incrementó la exclusión. Creo que ahí el dato es mucho mayor, ¿no? Y vamos a ver que en un futuro, de no mejorar la situación económica, ese esfuerzo que se está haciendo por recuperar a esas generaciones que en algún momento han salido del sistema, de repente no se van a poder mantener. Pero ahí también tenemos algunas debilidades que atender. Ausencia de evaluaciones que dificultan el seguimiento. Aquí el informe es clave señalar que en las evaluaciones de aula no hay sistematización, es decir, se ha delegado en los docentes todo este proceso, pues sabemos que tenemos docentes muy buenos, regulares, y algunos muy malitos también, y ahí básicamente no sabemos qué tan efectivas fueron estas estrategias, y las macroevaluaciones y sabemos que fueron suspendidas. Entonces perdimos en alguna medida los termómetros para ver cómo nos estaban yendo en este esquema. Entonces tenemos ahí como una conclusión que el sistema está operando a ciegas. Entonces, uno de los elementos que el informe llama es a tener algún tipo de evaluación que nos diga en qué áreas se debe fortalecer el apoyo a esas personas estudiantes más vulnerables, a esos 400,000 que han estado desconectados y bueno, no sabemos si ellos fueron los que realizaron las guías o no, porque ustedes saben de parte de los docentes que algunos incluso dicen que esto no lo hizo el muchacho. Entonces hay elementos ahí que tenemos que ir monitoreando la efectividad. Entonces tenemos una grave crisis que pone en riesgo el futuro del país y las oportunidades de las nuevas generaciones. Hay un contexto aquí que está en el capítulo de seguimiento, pero que no está resaltado en esta valoración, que es que el país está al fin del primer bono demográfico. Eso implica que cada vez tenemos menos población joven, pero somos un sistema donde solo el 60% está terminando la secundaria. Entonces un 60% que va a insertarse al mercado laboral, y hay un 40% que tiene bajas competencias para conseguir empleos de calidad. El tema es que esa población joven va a tener que mantener a una población adulta mayor creciente. Entonces ahí tenemos un desafío importante que no podemos dejar de perspectiva. Es decir, otros países han logrado o tienen cobertura del 100% y las capacidades que logran sus estudiantes son altísimas. Y han logrado sobrellevar esa transición demográfica. En nuestro caso estamos en un escenario bastante riesgoso. Entonces ya ustedes ven problemas de sostenibilidad en las pensiones y ya se empiezan a vislumbrar por ahí, y tenemos por otro lado los resultados de ciertas pruebas internacionales que nos dicen ojo con estas generaciones que no están saliendo del todo preparadas. Ya para ir cerrando, vamos a ver, la gravedad de la situación amerita una ruta estratégica a partir de un acuerdo nacional para la educación. Entonces aquí se retoma la idea nuevamente de que hay elementos en los cuales el país requiere avanzar, pero que se requiere que las instituciones se sienten, analicen la situación, busquen soluciones y las ejecuten. No solo ver, ya decía, el problema de conectividad no lo soluciona solo ver. Creo que la Asamblea también tiene que ser consciente de la situación en la cual se está y los posibles efectos negativos que tiene un recorte en educación, en el presupuesto de educación. Sabemos que son las áreas más vulnerables,
transferencias, lo más flexible, gastos de capital, lo que primero se va a recortar. Entonces, se plantea una hoja de ruta estratégica. En el caso de la educación preescolar general básica y diversificada, hay un elemento fundamental, y es que al darse mayor afectación vamos a tener que requerir intervenir en diferentes áreas, pero hay medidas, o sea, todos tenemos que arrancar ya, eso tiene que quedar claro, todos tenemos que arrancar ya, pero hay medidas que son de carácter inmediato. Y aquí se habla de poner fin al estado de excepción en educación, y esto es un retorno seguro a las clases mínimo de esas poblaciones vulnerables que no se han conectado, que tienen problemas, que reciben a matar ese impreso, lo devuelven tarde. Por lo menos hay que tener una estrategia de nivelación. Yo no sé cómo le llamarán ustedes, plan remedial. A mí me gusta el plan remedial, pero bueno, hay que hacer algo con esas generaciones de estudiantes, porque esas son las que tienen los votos comprados para verse excluidos en los próximos años. En este retorno seguro hay que tratar, sabemos que la educación híbrida no ha sido del todo efectiva a falta de ciertas condiciones, pero hay modalidades donde este tipo de estrategias se pueden seguir implementando. Educación para jóvenes y adultos, ver qué se requiere para atender a esa población. Ya no sería los 1.200.000 habitantes, ¿verdad? Un grupo más pequeño. Bueno, vamos a dotar de algún equipo para que se conecten. Hay que pensar en qué alternativas tenemos, y hay un trabajo muy fuerte con las familias. Aquí se propone un tema de una campaña nacional para fortalecer las habilidades lectoras. También podría verse qué se puede hacer desde la región para impulsar diversas prácticas. Hay cosas que pueden hacer, y bueno, aquí el capítulo 3 de competencias lectoras señala una serie de prácticas para docentes, otras para las familias, sobre qué pueden ir ellos haciendo para mejorar esta habilidad tan importante. Porque vamos a ver que aquellos que logran desarrollar habilidades lectoras superiores también van a tener mayores capacidades en competencias matemáticas, como resolución de problemas, o en competencias científicas. Entonces, campaña nacional para fortalecer habilidades lectoras, una evaluación diagnóstica. Si no se quiere cargar o generar algún peso a los estudiantes, porque ustedes van a salir mal, no sé qué, se pueden quedar, bueno, hagámoslo diagnóstico, pero obtengamos información para la toma de decisiones, para saber en eso que se priorizó, cuáles son las áreas que resultaron más deficitarias. Se requiere este tema para generar un plan de nivelación. Ahora, les decía, competencia lectora muy relevante para la competencia matemática y la competencia científica, pero también para las competencias en nuevas tecnologías. Y aquí también hay que empezar a aplicar y resolver esos problemas que hemos relegado, y es aplicar el examen de idoneidad docente, extender las nuevas formas de contratación, como lo hace la estrategia de Alianza por el Bilingüismo. Hay medidas de corto plazo, que es generar ambientes conectados y mejorar la calidad docente. Y en estos ambientes conectados, por ejemplo, se habla de este plan en función del tema bicentenario, para conectar los centros educativos que por lo menos tengan más de 500 megabytes de forma simétrica, para que ellos puedan ejecutar su gestión respectiva. Pero a la par, como ya lo vimos, si queremos usar las nuevas tecnologías, también tiene que haber un acompañamiento al docente, y es fortalecer esas capacidades para que él se sienta capacitado, para poder utilizar esas herramientas, ya no en sus tareas cotidianas, sino también en el desarrollo de sus clases, que al final las TIC siguen siendo una gran no va a sustituir el proceso. En esta red de alta calidad, insisto, se requiere entonces mejorar competencias digitales, pero ya eso nos lo demuestra la pandemia también. Hay que generar recursos educativos accesibles, variados y acordes al currículum. En la caja de herramientas se generó mucho material, pero si ustedes le preguntan a los docentes, muchos se sienten perdidos ahí, de tanta cosa que hay, y no hubo un proceso de curaduría, donde se examinó el material, se vio para qué era acorde,
para qué niveles, en qué contexto lo puede usted aplicar. Esos procesos también tienen que mejorar y tenemos que consolidar, así como lo hicimos con el tema de la electricidad o el agua, el acceso a una buena conectividad como un derecho fundamental. Esto si estamos pensando en una sociedad del siglo XXI. Hay que desarrollar e implementar también la plataforma Saber. ¿Por qué es esto relevante? Insisto, hay muchas áreas que recargan a toda la administración del sistema educativo, desde central hasta los centros educativos, pidiendo datos de matrícula, pidiendo datos de cuánto del tema de la infraestructura. Pero si eso estuviese en un sistema consolidado, con permisos de usuario, donde si la persona supervisora quiere conectarse y tener el dato circuital, nada más utilizar la plataforma, sin tener que estar enviando cuestionarios al personal docente y al personal directivo, creo que muchas cosas se moverían de manera más efectiva. Y aquí, por ejemplo, el tema del expediente electrónico estudiantil es clave. En parte, esos datos que habíamos desconectados es por ausencia de ese expediente. Gracias a eso fuera un dato que se va cargando y estuviese ahí, usted podría tener incluso la condición socioeconómica, si hay un cambio, decirle a los padres que modifiquen la información, y entonces se presenta, se cambia la información de ese estudiante específicamente. Pero ahí está el expediente. Si la caja lo tiene, ¿por qué en el no se va a poder desarrollar? Si es a menor escala. Entonces, hay que ir avanzando. También se debe concluir e implementar el Marco Nacional de Cualificaciones en Carreras de Educación. Esto va a ser muy relevante si realmente queremos también que las universidades se alineen en los procesos de formación inicial a lo que requiere el máximo empleador del país, que es el ministerio. Hay que pensar en la escuela del siglo XXI y ver cómo los salones de clase se convierten en laboratorios de innovación. De repente habrá que repensar, insisto, si la estructura, los planes son los correctos para eso que se requiere en el futuro. Y aquí lo que se busca es la promoción de habilidades superiores, resolución de problemas, lectura crítica. Vean, cuando vemos hoy, cuando ustedes se meten, ven comentarios que no sabe, la gente no sabe discernir entre la información real de la falsa, es lamentable, pero por eso es que hay que justamente fomentar el tema de esa capacidad lectora, esa capacidad crítica. A veces mencionaba, porque en algunos escenarios es que aquí se promueven algunas prácticas que no favorecen todo el aprendizaje, pero ¿qué tan importante es entender un texto? Creo que tenemos que plantearnos esas preguntas a futuro. Y este tema, para ustedes, para el tomen como un espacio de reflexión, la formación, capacitación y el acompañamiento docente es fundamental. El acompañamiento debe cambiar de parte de las asesorías, sí o no. Hay que ver lo que está haciendo la persona docente en el aula para darle una mejor retroalimentación. ¿Qué se requiere? ¿Se requiere algún tipo de indicador sistemático para la toma de decisiones? Ahí tenemos que avanzar. Hay países que incluso cuando llega una persona nueva al magisterio, tiene una figura de un tutor. Y ya han ensayado eso y ha sido efectivo. Hemos avanzado nosotros en esa línea. Lo mismo ocurre con el personal directivo. En las entrevistas que hacíamos, cuando indagábamos este aspecto, incluso cuando hemos conversado con personas supervisoras, dice, yo ingresé como docente, no hubo ningún acompañamiento. Luego me ascendieron a la persona directora, no tuve ningún acompañamiento, ahora soy supervisora y me tocó asumir el puesto sin ningún tipo de inducción. Entonces, no sé el mecanismo de ascenso, ¿cómo lo visualizan ustedes? Si alguna vez han recibido, en el caso incluso de las comisiones regionales, si hay algún acompañamiento, alguna inducción, porque esos son procesos que tienen que revisarse. Yo creo que en cualquier trabajo, cuando uno ingresa, le dan un acompañamiento, le explican qué se hace, cómo se hace, cuáles son las mejores prácticas. Pero aquí hemos obviado esa parte.
Y también tenemos que avanzar en esos procesos de contratación de personas líderes pedagógicas. Hay países que han avanzado ya al tema de las competencias. ¿Cuáles son las competencias requeridas para que alguien sea una persona directora? En nuestro país sigue privando el título y los años de experiencia. Gracias a los criterios, básicamente. Incluso el mecanismo de ascenso no valora el trabajo previo en el otro centro educativo. Nada más si estuvo en dirección 1 y ahora quiero ser de dirección 2, me tiene el requisito que ha sido director de dirección 1. Entonces hay que repensar esos procesos si realmente queremos tener una gestión distinta y un sistema de recolección de gestión y uso de información para la toma de decisiones. Eso tenemos que tenerlo sí o sí. Es decir, en los tiempos que estamos, realmente está llenando de Exceles cada 2 por 3, cuando me piden de tal departamento, cuando me piden otro. Yo creo que tenemos que ir superando esa etapa. Y el ministerio tendrá que ser también muy serio en revisar qué es realmente estratégico. De todo eso que suele demandar año a año, qué es realmente la información que necesitan para la gestión que a ellos les corresponde. Ya cerrando, entonces el Acuerdo Nacional para la Educación es solo un punto de partida, no es el punto de llegada, es un punto de partida y tiene que ser una hoja de ruta que trascienda gobiernos. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de impulsar temas que son temas país. La conectividad no es un tema del próximo gobierno, no es un tema de este gobierno, es un tema país. Si queremos que eso se convierta en un derecho para la sociedad, es tema país. Sin embargo, estamos en una coyuntura oportuna, pero que también tiene riesgos. Aquí lo que preocupamos es que en este momento, estamos entrando en la campaña electoral, no se empiecen a dar ciertas improvisaciones. Entonces, aquí en general, bueno, es importantísimo que estos diferentes actores que tienen que ver con el sistema educativo se pongan de acuerdo. Ya sabemos cuáles son los retos, qué desafíos vienen por delante, pero hay que saber cómo hacerlo. Nosotros le damos algunas recomendaciones, no son todas, y no es precisamente la verdad absoluta, pero está ahí para que se discuta, para generar un diálogo, para reflexionar y ver si es algo que aplica, por ejemplo, a la Dirección Regional de Heredia o no, si el contexto aquí es distinto. Pero aquí lo que requerimos es tener o asumir una responsabilidad histórica con esas futuras generaciones. Y de ahí esta portada, que más que el rostro del niño, es el gesto, es un grito diciendo basta ya de esa inacción que hemos tenido por años a temas que no hemos resuelto. Pero entonces la tragedia tiene un rostro y es el informe, las personas estudiantes son la razón de ser del sistema educativo. Pero entonces todas las decisiones que tomemos deben ser pensando en esas personas que a veces no tienen un espacio para poder decirnos qué es lo que requieren. Yo lo dejaría por aquí y sí decirles, por ejemplo, que el informe trae, ya les mencionaba, algunas recomendaciones de prácticas pedagógicas efectivas en la enseñanza de la competencia lectora, algunas que son para educación temprana, otras que son para secundaria, algunas propuestas para hacer con los estudiantes, otras que se pueden hacer con la familia, pero son elementos que yo los invito a revisar, que pueden ser de utilidad. Estas son las dimensiones del tema de liderazgo que evaluamos. Es un estudio muy inicial. Insisto, hay países que ya tienen observaciones incluso y usan metodologías y ya han logrado, por ejemplo, detectar la necesidad de actuar con directores jóvenes, ya tienen políticas para trabajar con ellos. Entonces nosotros ahí todavía tenemos muchos ámbitos de mejora, dimensiones a considerar. Esta visión de valores y la dirección construyendo la confianza, que es una visión fuerte y clara sobre un punto de valores para el centro educativo.
mejorar las condiciones para la enseñanza del aprendizaje, reestructurar la organización, rediseñar roles y responsabilidades, mejorar la enseñanza del aprendizaje, rediseñar y enriquecer el currículum. Son elementos, mejorar la calidad del profesorado, que tienen que ver con la persona directora y, por ejemplo, construir relaciones dentro de la comunidad escolar que son muy relevantes y en el cual deberíamos tener un marco de actuación, un marco de desempeño que nos diga cuál sería la mejor forma de abordar estas diferentes temáticas. Es decir, yo les digo, liderazgo pedagógico, todos podríamos tener un concepto distinto de qué es liderazgo, pero también falta esa visión del mismo ministerio sobre qué vamos a entender por liderazgo, cuál va a ser la política a desarrollar para promoverlo. Y ahí va a tener que interactuar con las universidades, con el político, por ejemplo, con los demás gremios, para diseñar estrategias de promoción. Es decir, ya tenemos muchas personas que están contratadas. No les podemos pedir que saquen otra maestría, pero sí podemos fortalecer el desarrollo profesional en un elemento que al ministerio sí le debe interesar, que se liderazgo. Bueno, yo lo dejaría por acá. Entonces, no se me dará un espacio para